Ok, las vocales son sonidos que se articulan en lo que es el aire sale libremente de los pulmones por la boca sin que haya nada que se los obstruya. Ahora, en el idioma español tenemos vocales que son monotongales. Las vocales monotongales tienen un solo timbre y una sola posición dentro de la cavidad vocal. Pero también estas son las vocales A, E, I, O, U. Ahora, también tenemos las vocales diptongales, las cuales tienen dos timbres y dos localizaciones, dos puntos de articulación dentro de la cavidad vocal. Estas siempre están formadas por la I o la U en conjunción con otra vocal. Por ejemplo, puede ser IA, EU. También incluso estas dos pueden estar juntas, como es el caso de UI, algo así. Estamos, digamos que siempre en español las vocales son tensas. Esa es una diferencia que tiene las vocales del español con el idioma inglés, es que en el inglés las vocales son distintivamente tensas y esas se oponen a las vocales que son distintivamente flojas. El problema está en que en el español no existen las vocales flojas, entonces las vocales del español del inglés nunca se pronuncian como el español. No, al revés, las vocales del español no se pronuncian como esas vocales flojas del inglés. Entonces, eso es un problema para las personas hispanohablantes que están aprendiendo a hablar el español, el inglés. La razón es que cuando existen palabras como Apple, por ejemplo, esa A se pronuncia como en español, me parece a mí. Sin embargo, en palabras como cat, esa vocal no existe en el idioma español. Entonces es muy propenso que un hispanohablante diga la palabra cat en vez de cat. Por ejemplo, tengo un amigo que se llama Sid. Él trabaja en Home Depot y la primera vez que trabaja en Lowe's, perdón, la competencia. La primera vez que yo conocí a Sid, miré su nombre acá y su identificación y entonces lo llamé por Sid. Bueno, él se sorprendió de que yo lo había llamado Sid porque él había vivido en México. Entonces él me cuenta que en México su nombre no era Sid, sino que era Sid. Entonces pues yo le dije que él era muy dichoso de haber ido a vivir a México, porque si hubiese vivido en Cuba su nombre hubiese sido Sí, porque hasta la vez se lo hubiesen quitado. Entonces él me decía, increíble, increíble. Entonces sucede, bueno, esas son algunas de las dificultades con las vocales, ¿no? Otra de las vocales con las que se tiene dificultad es, por ejemplo, la I, sheep, que es como muy como larga, sheep. Está el problema con la diferencia entre sheep y chip, y también está ship. Todo esto suena como muy confuso, suena como lo mismo para una persona hispanohablante. Entonces yo misma soy una que trato de pronunciarlas diferentes, pero muchas veces no sé ni siquiera si la estoy diciendo correctamente, porque es que no me puedo escuchar bien a mí cuando estoy hablándolo. Entonces esos son uno de los problemas. Está también, por ejemplo, la cuestión es también cuando uno se acostumbra a pensar que se pronuncian diferente, entonces quieres pronunciarla diferente y no sabes si es que en ese momento se pronuncian iguales, como por ejemplo en el caso de Iliad, la Iliada, se pronuncia casi igual que en español, Iliada, Iliad. Bueno, yo le decía de Iliad, porque yo pensaba que se pronuncia, esa segunda I se pronunciaba I. Entonces yo decía Iliad en vez de Iliada, en vez de Iliad. Y mi esposo me decía, no se dice así, se dice Iliad, casi como Iliada. Bueno, yo no podía poner esto en mi mente hasta que empecé a pensar que Iliad se pronuncia casi como idiot. Entonces ahí fue que pude pensar, hacer un paralelo entre estas dos.
Estaba también un primo que no decía turnpike para nada. Mi primo decía turnpike. No, mi primo decía tumpique, el tumpique. Entonces, ¿por qué? Porque esa turn, esa U que suena casi como E en español, turn, no existe. Y pike tampoco, es pique. Entonces, la E al final, pues hay que pronunciarla en español, no es tampoco que se omita como en el idioma inglés. Pues estas son algunas de las diferencias y que cuestan tanto problema a los hispanos hablantes.